Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos. Buenas. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación a las jornadas. Estar delante de este público, desde luego, es todo un honor. Bueno, me va a tocar presentar esta mesa relativa a la protección de los trabajadores autónomos ante la jubilación. Yo, que vengo de la Tesorería General de la Seguridad Social, no tengo que dar algunos datos estadísticos porque creo que me toca. Entonces, bueno, tenemos que contextualizar la situación de los autónomos en este momento y es importante decir el dato de autónomos que tenemos actualmente en España. Hemos cerrado abril de 2024 con 3.364.925 trabajadores autónomos, de los cuales el 36,85 son mujeres y el 63,5 son hombres, lo que supone casi el doble de hombres autónomos que mujeres. Suponen algo más del 15% respecto al total de afiliados que tenemos. En Extremadura la situación es la siguiente: 80.153 trabajadores autónomos, 33,73 son mujeres y 66,27 son hombres. Se reproduce un poquito el volumen que tenemos nacional. Y suponen casi el 20% del total de los afiliados en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, es destacable la importancia que tienen y el trato que tenemos que darle. Respecto a los sectores de actividad en los que tenemos mayor volumen de autónomos, pues agricultura y ganadería, evidentemente, como no puede ser de otra manera en Extremadura, comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos. Al hablar de los autónomos y viniendo de la Tesorería, no me queda otra opción que referirme al nuevo sistema de cotización de los autónomos aprobado por el Real Decreto Legislativo 13/2022, que, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, viene a establecer un sistema flexible y en el que se tienen en cuenta los rendimientos reales obtenidos por estos trabajadores. Es un sistema que se puede decir que está en construcción porque se desarrollará, se irá aplicando durante 9 años y que depende también de la colaboración total y absoluta y los datos que aporte la agencia tributaria, para que luego, posteriormente, la Tesorería General de la Seguridad Social pueda proceder a las regularizaciones correspondientes. Bueno, esa es la parte quizás más importante que tenemos ahora mismo con respecto a los autónomos y la tesorería. Y esa importancia también que se le da a este colectivo se ha reflejado en el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social, Importas, que se creó precisamente para dos colectivos fundamentalmente, para empleo de hogar y para trabajadores autónomos. En él hay una área pública en la que viene una información muy completa para acceso a todos los ciudadanos, en el que explica muchísimas cuestiones relativas al trabajo autónomo, incluso la guía de trabajo autónomo. Y, por otra parte, permite también realizar los trámites. Entonces, bueno, es una información que en este foro me parecía que era interesante trasladar. Y ya sin más dilación, porque evidentemente ellos van a contar cosas muchísimo más interesantes, las que puedo decir yo, paso a presentar al panelista, a Guillermo Leandro Barrios Baudor, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos I, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Rey Juan Carlos I. Ha sido gerente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, magistrado suplente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia y, bueno, son múltiples los premios y reconocimientos que tiene en su haber. Y como la interlocución la va a realizar María José Cervilla Garzón, profesora titular de la Universidad de Cádiz, directora del Departamento del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz, habiendo sido anteriormente coordinadora académica del Máster en Protección Jurídica Social de Personas y Colectivos Vulnerables, y también, bueno, son múltiples los premios y reconocimientos que tiene en su haber. Entonces, bueno, pasamos a su intervención. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, por tu presentación. Muchas gracias a todos, a todas, por acompañarnos en este momento que me imagino, entre estar aquí o estar donde los dioses han decidido que nos recibían cálidamente en Mérida, pues bueno, pues la verdad es que preferiblemente se está aquí, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, a la Junta Directiva de la Asociación, a su presidenta, María Emilia, por la invitación, que en realidad no es una invitación debida a los méritos propios, sino a una especie de práctica habitual, que es que los que hemos pasado por la asociación, pues bueno, pues tenemos ahí un hueco en el siguiente congreso. Entonces, muchas gracias, María Emilia, por la invitación, María José, Gloria, por estar aquí y acompañarme, ¿no? Bueno, he de decir, en primer lugar, pues que me hace especial ilusión
estar aquí en la Universidad de Extremadura y concretamente en Mérida, y que el coordinador general local del Congreso sea Javier Hierro, porque cuando María Emilia me propuso ser gerente de la asociación allá 2018, yo lo primero que me planteé es qué tipo de gerente, qué modelo de gerente quería ser, ¿no? Y enseguida me di cuenta que quería ser como Javier Hierro, que no está por aquí, me parece, ¿no? Que es una persona súper eficaz, pero silenciosa, ¿no? O sea, no hay ninguna problemática, todo son soluciones y, bueno, pues todo se puede canalizar. Eso me generó en la asociación, no está Jaime, no le veo, el apelativo cariñoso de gerente gruñón, porque decía, no tenemos dinero, no se puede, hay que hacer esto. Pero, bueno, gracias al liderazgo de María Emilia, Chema, Margarita Ramos, ¿verdad?, en esa primera junta directiva, también pues a Bárbara y después a Gemma, que estuvieron en la administración, pues la verdad es que salió todo muy bien, va todo genial. Yo creo, sinceramente, aunque ya no sé si soy mayor o pequeño, que en estos momentos pues la asociación es el pegamento de toda la academia, nos respetamos y nos queremos mucho, y es gracias pues al trabajo que habéis hecho en la asociación. Y permíteme, por último, pues un saludo especial a mis compañeras de la Universidad Rey Juan Carlos y a mis compañeras y compañeros de la Universidad Pública de Navarra por la proximidad territorial que me une tanto a ellos. Bueno, pues dicho esto, bueno, este es el tema de la ponencia que me habían puesto. No sé si desde el punto de vista lingüístico pues es correcto, pero bueno, utilizaré el género neutro en la exposición. Y bueno, los datos estadísticos, Silvia ya nos ha dicho ya algo, pero en la presentación pues tenéis, pues, que está por escrito, pues tenéis más datos estadísticos, ¿no? Bueno, es importante saber pues que tenemos entre 2 y pico, 3 y pico millones, depende cómo van ya los años, de personas autónomas. Y es muy importante pues que la asociación tome conciencia de que el trabajo autónomo también es parte de nuestra actividad investigadora. Es verdad que no lo trabajamos tanto, pero los hombres y mujeres que trabajan por cuenta propia en nuestro país pues también merecen nuestra atención, y es un ámbito de investigación pues que tiene más campos abiertos, que igual, yo qué sé, pues todos hemos trabajado mucho contrato de trabajo, negociación colectiva, etcétera, pero sobre todo para los jóvenes, los que estáis empezando, pues acordaos que Teruel existe, ¿no? Pues el trabajo autónomo por cuenta propia también existe, y hay cosas muy chulas por investigar. María José, es todo un honor compartir contigo esta ponencia. María José y yo hemos estado coordinándonos un poquito pues, para tratar los distintos temas. Y podríamos hacer una cátedra del trabajo autónomo, porque realmente hay muchísimas cosas que investigar. Bueno, como nos han pedido que nos ajustemos al tiempo, yo no voy a ser muy detallista en la legislación y tal, sino que os voy a llamar la atención sobre cositas en las que un trabajador autónomo, una trabajadora autónoma se tiene que enfrentar, y sobre todo pues el distinto tratamiento que hay entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia. Vamos a ver si esto avanza. Sí. Bueno, yo ya me paso aquí 4 o 5 slides. Bueno, la primera cosa que tenemos que saber, que ahora aparecerá, espero, en pantalla, es que no hay un solo tipo de trabajo autónomo, ¿eh? Hay muchos tipos de trabajo autónomo. Cuando hablamos de trabajadores por cuenta ajena, pues no sé, podemos discutir el sector de actividad, el tipo de contrato, la jornada, pero básicamente el conjunto de trabajadores por cuenta ajena en cuanto a su régimen jurídico es muy parecido. En cambio, los trabajadores autónomos no es exactamente así. De los datos que nos ha dicho Silvia, pues un 20% son empresarios, empresarias, generalmente hombres. La expectativa de jubilación que tiene esta gente es muy distinta a la de un trabajador por cuenta ajena. Luego tenemos los autónomos clásicos, que va a depender mucho de cómo funcionen con el negocio. A su vez tenemos los colaboradores familiares. Si hacemos una foto del colaborador familiar, Silvia, la fotografía que nos sale, si yo le digo, Siri, hazme una fotografía del colaborador familiar, pues me va a hacer una fotografía femenina vinculada
al negocio de su pareja, generalmente hombre, y la mayoría de las veces al margen del sistema de seguridad social. Gente que trabaja en el negocio de su pareja, que no está dada de alta en la seguridad social, por lo tanto no tiene independencia económica seguramente ni presente ni futura, y su pensión de jubilación pues va a estar probablemente pues condenada a la nada porque no va a poder generar una carrera propia. Tenemos los autónomos societarios, no solamente economía social, cooperativas de trabajo asociado, sino personas que pertenecen a los consejos de administración. Ahora veremos administradores ejecutivos con o sin ejercicio del control de la sociedad. Tenemos los trades. Yo la verdad he de reconocer que en 2007 era el principal defensor de los trades. La figura me ha decepcionado bastante y en el fondo o no son trades o son autónomos de verdad, y al final hemos generado una ingente cantidad normativa para tratar un colectivo pues que apenas llega a 10.000, 12.000 personas, ¿no? Y luego tenemos en autónomos otra gente que no puede pensar en las reglas típicas de jubilación, los religiosos, ¿no? Pues, ¿qué hacen ahí, ¿no? Pues durante mucho tiempo el trabajo autónomo ha sido como el cajón desastre de colectivos que no sabíamos dónde meternos. Esta mañana estaba Miguel Cardenal, no sé si sabéis, los deportistas de alto nivel, los que nos representan a todos los españoles o incluso las comunidades autónomas, si quieren tener carrera de seguro tienen que hacer un convenio especial con la Seguridad Social que está enmarcado en el régimen especial de trabajo autónomo. ¿Qué pintan ahí los deportistas de alto nivel? Gracias a la reforma que lideró Miguel Cardenal en el Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Deportes financia la cotización del convenio especial de los deportistas de alto nivel, con lo cual estas personas que nos representan durante un cierto tiempo y les hacemos homenajes, pues pueden tener una carrera de seguro. Pero bueno, según la perspectiva que tengamos, la estrategia jubilatoria es totalmente diferente. Pero es que además, claro, Javier esta mañana decía, pues mira, Maripaz, mi mujer, todos sus compañeros que son pertenecientes a Muface tienen la posibilidad de jubilarse a los 60 años. Pregunta práctica, ¿qué hacen? Se jubilan a los 60 años. La mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, la mayoría, más o menos, decimos, en cuanto cumpla la edad, me salgan las cuentas, me jubilo, ¿no? Más o menos la gran mayoría pensamos así. Bueno, sí, hay un trabajador que está a 70 años, le damos un premio en la empresa, genial. Pero la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, su decisión jubilatoria está muy ligada al cumplimiento de los requisitos legales de la pensión de jubilación. No quiero decir con eso que no hagan cuentas, claro que hacen cuentas, pero es que los autónomos no piensan así. Razones económicas. Claro, Silvia, venga, el 1 de enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización en función de ingresos reales, vale, bien, pero ¿qué pasaba hasta entonces? Pues que la mayoría de los autónomos cotizaban por la mínima y algunos, los que podían, 47, 48, 49 años, ¡pum!, cambiaban la base de cotización, los que podían. Ya os digo que los colaboradores familiares cotizan por la mínima. ¿Qué fotografía nos ha dado Siri? Compañera de... Tenemos trabajadores autónomos que dicen, oye, mira, a mí la pensión de jubilación es que son casi 500 o 600 euros de diferencia entre un trabajador por cuenta ajena y un trabajador autónomo. Ah, que hubiese espabilado. Bueno, es que toman sus decisiones. Diferentes reglas jurídicas de aplicación. Es que los autónomos tienen otras reglas de juego. Tienen muchas reglas de juego diferentes que hacen que el acceso a la pensión de jubilación, a ver, no digo que sea mejor o peor, sino que juegas de otra manera. Entonces, si juegas de otra manera, pues si yo me comparo con los trabajadores por cuenta ajena, que es verdad que es la gran mayoría, pues hace que haya diferencias notables entre una estrategia jubilatoria y otra. Y los ingresos profesionales versus cuantía de la jubilación. Es que hay muchos autónomos que dicen, oye, mira, por 800 euros aguanto un añico más. No porque me beneficie la cotización o no porque no sé qué. Este es el negocio de mi vida y total, para lo que voy a cobrar, pues estiro un poquito, mientras esté bien de salud, aguanto un poquito más. Entonces, hay razones económicas que determinan que los autónomos pues, se lo piensen antes de jubilarse. Razones estratégicas. Mirad, en un autónomo
Me podéis decir que tiene autoorganización, que tiene tiempo libre y tal. Pues no habéis sido autónomos. O sea, el que tenga la suerte de haber tenido un familiar, yo qué sé, peluquero, ya sabéis, yo domino la peluquería, es mi tema, ¿no? El que que esté en un bar, en una cafetería, en un negocio que no duerme y tal, pues el negocio es muy importante para un autónomo, más que la pensión de jubilación. Claro que luego si el sistema me da ayudas yo juego, intento aprovecharme, no hacer fraude, lo intentaré, pero sobre todo lo que me interesa es qué va a pasar con mi negocio. Mi negocio va a continuar, mi negocio se va a cerrar, lo voy a traspasar, se va a quedar mi familia. Eso influye mucho en la decisión estratégica. Oye, que yo estoy toda la vida. ¿Os acordáis cuando éramos jóvenes que con una peseta teníamos un regaliz rojo y uno negro? Y ese señor que ha estado vendiendo las chuches ha aguantado vendiendo pan, chuches, el periódico, hasta que no ha podido más y se ha jubilado. Pues el relevo generacional es una cuestión que a los autónomos les importa mucho. Según ATA, 50.000 negocios al año se pierden por falta de relevo generacional. Ahí va. ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de jubilación? 50.000 negocios al año se... A ver, no pensemos en la gran empresa, sino en pequeños autónomos que tienen su negocio de toda la vida. 50.000 al año cierran, pues entonces tenemos un problema importante. Edad y trabajo es nuestro congreso. Y luego razones prácticas, pues hay muchos que en su carrera de seguro hacen lo que pueden y no cumplen los requisitos a los 65, a los 60 y pico, no cumplen los requisitos. U otros, por desgracia, o porque las cosas no le han ido bien, cumplen los requisitos de edad, pero tienen una deuda con la Seguridad Social que no pueden jubilarse. Si a mí mi empresa no paga mi cotización, no os preocupéis, yo me jubilaré. Principio de automaticidad de las prestaciones y ya irá a la tesorería por el empresario o la empresaria. Pero yo si soy autónomo, como tenga un hueco de cotización, pues hasta que no lo financie, no lo cubra, pues no voy a poder tener. Entonces, distintos tipos de autónomos, distintas razones para acceder a la jubilación respecto de los trabajadores por cuenta ajena. Bien, a partir de ahí tenemos como varios escenarios, ¿no? Trabajador autónomo que quiere continuar trabajando, trabajador autónomo que compara lo que tiene la jubilación por cuenta ajena o la jubilación autónoma y trabajador autónomo que quiere jubilarse y quiere compatibilizar la pensión de jubilación. Bueno, aquí tenéis algunas medidas a favor y en contra. A ver, yo voy a tomar la decisión en función de qué va a pasar con mi peluquería. A ver, la peluquería, las farmacias se traspasan pronto, pero las tiendas de chuches no se traspasan pronto. Un taller, hoy en día, con lo del coche eléctrico y tal, pues yo no sé quién va a querer coger el taller, no sé. Depende del tipo de negocio que sea, pues va a ser más o menos fácil. Pero bueno, hay una serie de medidas que compartimos con el régimen general, incentivo en la cotización, cálculo de base reguladora aunque hayas cotizado menos, y luego hay una serie de medidas no restrictivas, sino decir, a ver, si yo estoy pensando en la jubilación activa, tengo que esperar un año. Bueno, pues eso va a hacer que me jubile más tarde. O si, por ejemplo, pues tengo que pagar las cotizaciones hasta que no sea capaz de pagarlas, pues hace que seguramente me vaya a jubilar un poco más tarde. Bueno, segundo escenario, comparación de la jubilación por cuenta ajena a la jubilación autónoma. Esta es la regla general, la progresiva tendencia entre regímenes. O sea, cuando yo estudié la carrera y después hice la tesis de la mano del profesor Sempere, pues los regímenes eran muy diferentes, pero a lo largo del tiempo, sobre todo Pacto de Toledo, que nos ha hablado Javier esta mañana, la idea básica es que tendamos a la uniformidad de regímenes. Esa es un poco la tendencia. Bueno, pero eso es en la teoría, porque en la práctica las reglas de juego del trabajo por cuenta ajena son así y las reglas de juego del trabajo por cuenta propia son así. Esto se ve muy claramente, si no trabajáis trabajo autónomo, se ve muy claro con la conciliación. La semana pasada se publicó el Real Decreto Ley 2/2024, en la que, por ejemplo, se aprobaba la posibilidad de que el permiso de lactancia se disfrute de forma acumulada sin tener que acudir al convenio colectivo, ¿no? Fácil, súper fácil. Claro,
cada medida de conciliación que yo apruebo en el ámbito de la relación laboral hace que la diferencia entre el régimen conciliatorio de lo laboral y de lo de trabajo por cuenta propia se diferencie más. Ah, Guillermo, pero es que tienen distinto régimen jurídico, sí, tienen distinto régimen jurídico, pero las necesidades conciliatorias son las mismas. Padres, madres, hermanos con personas con discapacidad, padres, hermanos, hijos con personas dependientes. Yo no digo que haya que copiar, una excedencia no tiene sentido en el trabajo por cuenta propia. Pues adoptemos otras medidas, porque las necesidades conciliatorias son las mismas. Pues aquí es lo mismo, tenemos la misma necesidad a futuro, que es jubilarnos, pero las reglas de juego son distintas. En verde, lo que tenemos en común, que es verdad que desde que yo estudié, pues se ha ido avanzando. En rojo, lo que no tienen los trabajadores autónomos y sí que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Jubilación anticipada involuntaria. Me deja un ate. Bueno, a ver, es que no les despiden, no hay no sé qué. Le digo, oye, pero vamos a ver qué problema hay. Si tenemos prestación de cese de actividad, pues si ya podemos acreditar el cese de actividad como situación legal de cese de actividad, ¿qué problema hay para poder decir que hay una jubilación anticipada involuntaria? Jubilación parcial. Desde el 1 de enero de 2023, la cotización por ingresos reales ha supuesto la supresión en la LETA de la posibilidad de desarrollar un trabajo a tiempo parcial. ¿Es que no hay trabajo autónomo a tiempo parcial? O sea, conocemos a muchísima gente que trabaja entre semana y el fin de semana, aquí en Mérida, es guía turístico. Trabaja puntualmente para cositas. ¿No? ¿Qué problema hay en reconocer que hay trabajo a tiempo parcial? No, es que cotizamos por ingresos. Bien, sí, eso es la cotización. Pero el tipo de actividad, ¿cómo se desarrolla? Bueno, pues la tendencia es que no se puede hacer nada por parcial. Claro, si no se puede hacer nada por parcial, pues no sé cuánto tiempo ha estado Ángel Blasco hablando de las bondades de todo lo parcial, en jubilación parcial, jubilación flexible, compatibilidad del trabajo a tiempo parcial con la jubilación. Tan difícil es, sin que nos metan goles, decir que se puede trabajar a tiempo parcial en el sector del trabajo por cuenta propia. Pues no sé qué lo pensáis, ¿eh? Esto, por supuesto, lo dejo para el debate, pero a mí no me parece tan difícil. Integración de lagunas, pero vamos a ver, ¿qué problema hay de integrar las lagunas igual que los trabajadores por cuenta ajena? Si no hay ningún problema. Paréntesis, bases mínimas, lo que queráis. No, ya lo hemos aprobado. Entrada en vigor el 1 de enero de 2026. No sé dónde estaremos el 1 de enero de 2026, no sé cuál será la ciudad elegida. Joder, pero ¿por qué tenemos que darle un tratamiento diferente en integración de lagunas? Trabajo a tiempo parcial, claro, si no me admites el trabajo a tiempo parcial, resulta que si soy trabajador por cuenta ajena a tiempo parcial horizontal, trabajo todos los días una horita, pues tengo una carrera de seguro de la leche. Y si soy un autónomo que trabaja una horita y con eso me vale para hacer traducciones, como no hay trabajo a tiempo parcial en autónomos ahora, ni siquiera lo había antes porque no se había desarrollado reglamentariamente, pues la equiparación del trabajo a tiempo parcial con el trabajo completo para acreditar carrera de seguro, pues se ha quedado en agua de borrajas. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy limpiador por cuenta ajena y tengo una carrera de seguro ficticia grande? ¿Y yo soy autónomo limpiador por cuenta propia las mismas horas y no puedo tener un tratamiento protector igual? Bueno, subsidio de desempleo mayores de 52 años, me imagino que nos dirá algo María José, pero ¿qué pasa? Si es un subsidio, si es asistencial, ¿qué pasa? ¿Que no hay autónomos que pierden su negocio y se quedan ahí tirados? Yo coincido que 52 años, que ya lo he pasado, dices, bueno, joder, pues ahí tendríamos que tener políticas activas, tal, no sé, pero ¿por qué no tienen subsidio asistencial de desempleo? Subsidio asistencial de cese de actividad, como queráis, con cotizaciones por jubilación. El Real Decreto Ley de la semana pasada dice, no, y los autónomos no. Pero ¿por qué? Bueno, tercer escenario. Venga, pues yo soy un autónomo que, voy a jubilarme y voy a compatibilizar. Regla general, incompatibilidad. Pero claro, luego la regla general, pues ya nos lo han dicho hoy, pues tiene tantas excepciones que aquí un poco tendríamos que poner un poco orden.
yo creo que como asociación decir, oye, venga, vamos a hacer una estrategia, lo que ha dicho esta mañana Javier, vamos a hacer una estrategia ordenada, coherente, estructurada de jubilación, porque podemos hacer muchas cosas que tengan sentido. Pues ahora pues no tiene sentido. Jubilación activa ordinaria, jubilación activa de artistas y otras posibilidades de compatibilidad de la pensión de jubilación con la titularidad del negocio, el trabajo autónomo residual o la mutualidad profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que, venga, va, Guillermo, yo cojo la jubilación activa ordinaria, pero si la jubilación activa ordinaria la comparo con la jubilación de artistas, joder, pero, si me estás exigiendo cosas para la jubilación activa ordinaria, ¿que no me exiges para los artistas? No hay periodo de espera, compatibilidad al 100%. Ya nos lo ha dicho esta mañana Ángel, vaya follón que tenemos en los tribunales con la jubilación activa ordinaria de trabajadores autónomos que quieren contratar a un trabajador para obtener al 100% la pensión de jubilación. Pero ¿es necesario un volumen tan alto de litigiosidad cuando luego has dicho a los artistas que pueden tener la jubilación al 100%? Pues yo creo que tenemos que afinar un poquito. No se trata tanto del detalle de la norma, sino de la estrategia que nos decían a la mañana, ¿vale? Pero es que tengo desajustes también en las otras formas de compatibilidad. Mirad, una norma muy antigua para derecho del trabajo, de 1971, titularidad del negocio compatible con la jubilación de autónomo. Claro, problemón, siempre que sea las funciones inherentes al ejercicio de dicha titularidad, problemón. ¿Y eso qué es? ¿Eso es gestión ordinaria? ¿Es gestión representativa? ¿Es gestión...? Bueno, pues es una cosa que tengo que ir a pleito siempre para saber que son funciones inherentes a la titularidad del negocio. Porque si esa titularidad del negocio conlleva una actividad real, me tengo que dar de alta en autónomos otra vez, por esa actividad real. Pero si simplemente estoy ahí un poco pajareando, viendo a mis hijos, ¿no?, cómo están, pues siempre hago alguna cosita más. Entonces, esto además hace que nos tengamos que ir a jurisprudencia de los años 80, salvo dos sentencias de Galicia, de Ricardo Ron y Fernando Lousada, perfectas, porque hicieron una monografía sobre compatibilidad, que son unos ejemplos de las reglas de juego al respecto, ¿no? Claro, la jubilación del autónomo también es compatible con el trabajo residual. ¿Qué es el trabajo residual? Pues aquel que en cómputo anual no alcance el importe del salario mínimo interprofesional. Pero vamos a ver, ¿esto de autónomos no va de habitualidad? ¿O va de transcripción económica de lo que uno gana? Porque yo puedo tener un trabajo autónomo habitual y no llegar al salario mínimo interprofesional anual. O al revés, con un dictamen de los que os piden, pues ganáis más que lo que es el salario mínimo interprofesional. Pues entonces, ¿estamos cambiando la norma por vía la referencia del salario mínimo? Bueno, pues eso también nos da muchos problemas, porque si está ocurriendo eso, hay que cambiar la definición, el concepto de trabajo autónomo, en el artículo 1 de la LETA. Bueno, si hubiese elegido el panel correcto, estaríais escuchando ahora de la voz de Marta Fernández la cantidad de problemas que supone la compatibilidad de la pensión de jubilación con la mutualidad profesional. Las mutualidades profesionales, por ejemplo, de la abogacía. La problemática es tremenda para los que antes del 95 no pudieron entrar y para los que están ahora, que, bueno, pues ya sabéis un poco la problemática. ¿Qué pasa con las mutualidades de previsión social? ¿Las integramos en el sistema? Oye, y si las integramos, ¿cuáles son las pasarelas que creamos? Porque esa es una gorda, ¿eh? A ver cómo hacemos que un abogado que ha estado toda la vida en la mutualidad de la abogacía y que le gustaba estar en la mutualidad de la abogacía, ahora que no hay base en la pirámide, no hay ingresos para mantener las pensiones, dice, bueno, pues ahora pasemos al sistema de seguridad social. Bueno, a ver cómo se hace eso.
A ver cómo se hace eso, ¿no? Entonces ahí tenemos también, en estas formas de compatibilidad con la pensión de jubilación, pues tenemos bastantes desajustes. Bueno, el encargo que siempre la Junta Directiva de la Asociación nos hace, y en especial es un empeño personal de María Emilia, Declaración de Mérida, ¿no?, es que seamos capaces de hacer, aunque sean sencillas, pues nada, un folio, 2 folios de propuestas en materia de trabajo y edad o pensión de jubilación, ¿no? Cosas que podríamos hacer. Bueno, a ver, Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, pero vamos a ver si el decreto y la orden ministerial del RETA es del 70. No sé, yo tenía 2 años en el 70, pero es que aquí la mayoría de los que estáis aquí, que estoy viendo, no habéis nacido. Tan difícil es que armonicemos una legislación que es todo derogado, todo derogado, todo derogado. Ah, esto no está derogado. Pues yo creo que eso no sería tanto esfuerzo. Plena equiparación en lo que se pueda en el régimen general. Integración de lagunas, situaciones asimiladas u otras figuras. Por ejemplo, si yo me pido una reducción de jornada por cuidado de hijos o si me pido una excedencia, tengo una cotización ficticia de hasta 3 años. O si es una reducción de jornada, menos. Yo no quiero que eso se copie a autónomos, pero quiero una medida parecida. No quiero la misma medida, quiero que con los ajustes técnicos necesarios, la misma necesidad, en este caso conciliatoria, tenga el mismo efecto, porque si no nos dice Silvia, si eres autónoma, que sois la minoría y además te dedicas a cuidar a tu familia, en algún periodo, pues ni siquiera tienes los derechos que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Ahí va. Pues entonces estamos discriminando un poquito. La jubilación involuntaria. Yo creo que no habría problemas para extender la jubilación por cese de actividad o equiparar pues, a los supuestos. No hablaríamos de despido, pero hablaríamos de cese de actividad. Elena Lasaosa es experta en cese de actividad de autónomo. Pues nos diría, Elena, ¿qué tenemos que hacer para trasladar? Elena, ¿podemos hacerlo? Y Elena dice, sí, claro que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho con el desempleo. Subsidio de desempleo, que también nos dirá María José. Reconocimiento del trabajo a tiempo parcial. Yo estoy seguro que no os he convencido. Pero si pensáis en algún compañero o compañera familiar conocido que trabaje de forma autónoma, igual dices, oye, pues fulanita, pues sí que es verdad que trabaja solo los fines de semana. ¿No? O trabaja solo 3 tardes, o trabaja solo el verano, o trabaja solo... Bueno, pues podríamos traer esas figuras. La reformulación del sistema de incompatibilidades, María Emilia, esto es la conclusión clave del Congreso. Oye, esto de las incompatibilidades no me lo acabo de creer. O me lo explicas de otra manera o no me lo acabas de creer, porque por un lado queremos sostenibilidad y por otro lado tenemos ahí un cacao mental de reglas generales y excepciones de materia de incompatibilidad de la pensión de jubilación con lo que es el trabajo, que esto, pues eso hay que darle una vuelta. El fomento del relevo generacional, trabajo y edad. Se nos llena la boca con el emprendimiento, no es solo decir hay que emprender, sino hay que poner los mimbres necesarios para favorecerle el emprendimiento. Y bueno, pues otras medidas. Ya sabéis que ahora hay un proyecto... Están trabajando un proyecto de reforma de las pensiones de jubilación por discapacidad, la jubilación parcial y la jubilación activa. La jubilación parcial, mientras no se reconozca el trabajo a tiempo parcial en autónomos, pues poco podemos hacer, pero en la jubilación activa, no sé si sabéis, me imagino que sí, pues están pensando decir, oye, compatibilidad plena desde el minuto 1, sin periodo de espera, pero por tramos. El primer año que atrás es, no sé, 20% de compatibilidad de tu pensión, el segundo un 40%, por ejemplo, el tercero un 60% y así en 5 años llegamos al 100%. Ah, pues eso me convence, porque le llevamos de la mano al trabajador por cuenta ajena y al trabajador por cuenta propia. Y bueno, pues ahí siempre podemos hacer bastantes soluciones. Bueno, estamos en la academia, esta es la última diapositiva. ¿Qué podemos hacer desde la academia? Bueno, pues María José, este es el único panel que no ha tenido comunicaciones. Entonces, mañana dormiremos un poco más igual, ¿no? O por cortesía vamos a esto, pero es verdad que no sé si tenemos muy interiorizado que los autónomos también son nuestros. Claro, luego vendrán los de mercantil civil y se los quitarán, como nos están quitando los empleados públicos, ¿no? En Navarra hemos dicho que todos los contratos administrativos es de contencioso y nos los hemos quitado. Pues esos son nuestros y son trabajadores. Bueno, pues los trabajadores autónomos
también son nuestros, son de la asociación. Bueno, generalmente trabajamos más otras materias, pero si pudiéramos terminar con un ruego esta intervención es, bueno, hemos conseguido ya hacer bastante en esa equiparación progresiva, bueno, pues desde la academia, desde los proyectos de investigación, desde los grupos, desde los liderazgos, desde las posiciones que cada uno podamos hacer. Yo, a ver, los osos polares no puedo, lo siento, no puedo ayudar mucho, puedo reciclar en mi casa. Pues aquí, en aquel lugar en el que estemos trabajando, pues podemos poner nuestro granito de arena para que no solamente la jubilación del trabajo autónomo, sino el trabajo autónomo en general. ¿Cuánto has dicho, Silvia? ¿20%, 30% de mujeres? 30 y poco por ciento. 30 y poco por ciento de mujeres. Bueno, hemos trabajado mucho para conseguir la plena equiparación en el ámbito laboral. Pues venga, vamos a seguir trabajando para conseguir la plena equiparación en el ámbito también del trabajo autónomo. Y eso nosotros, es verdad que en nuestra parcelita de estudio, en nuestro despachito, en nuestra facultad, en nuestro centro de estudio, lo que fuese, podemos hacer, ¿eh? Os comparto, mi lema es aprender, compartir y juntos mejorar, ¿vale? Venga, muchas gracias. María José realizará la interlocución. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar la interlocución a la magnífica ponencia del profesor Barrios, a mí poco más me va a quedar que decir, solo poder insistir en algunas de las cuestiones que él ha planteado desde una determinada perspectiva. Por supuesto, quiero trasladar mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social por haberme invitado a participar en este panel en una materia a la que le tengo particular cariño investigador, porque son ya muchos años trabajando en materia de acción protectora de trabajadores por cuenta propia y, por supuesto, muy, muy feliz por hacerlo compartiendo, no voy a decir mesa porque no tenemos, pero espacio con el profesor Barrios, que es un reconocido experto en la materia y del que he podido aprender muchísimo en estos meses en los cuales hemos estado los dos en contacto para delimitar el contenido de nuestras intervenciones, porque, como él ha comentado, así es como hemos trabajado. Voy a entrar rápidamente en materia porque mis indicaciones son que el tiempo es cortito, por lo tanto no voy a hacer más preámbulos. Y lo primero que quiero hacer es aclarar el sentido de mi intervención. Hay que tener en cuenta que el objetivo de este tercer panel no se enuncia como un análisis del régimen jurídico de la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos, sino que lo que tenemos que abordar es, en general, su protección frente a la jubilación. Esto nos lleva a que no nos podemos quedar solo en un análisis de las particularidades que tiene la pensión de jubilación que los trabajadores van a percibir, sino que nuestra obligación es, de alguna manera también, evidenciar las lagunas, los obstáculos, las carencias que se están manteniendo en la configuración del RETA y que, de alguna manera, en un futuro les van a impedir o les van a obstaculizar o no les van a permitir poder solicitar su pensión de jubilación. Es decir, que no solo tenemos que poner la mirada en lo que es la pensión de jubilación en sí, por decirlo de esa manera, o en lo que le sucede a un autónomo cuando ya se ha jubilado, sino que tenemos que comprobar si a lo largo de su carrera de seguro se han construido los mismos puentes hacia la jubilación que sí se ha hecho en el régimen general cuando suceden determinadas circunstancias que a un trabajador, de alguna manera, le pueden poner muy difícil llegar a solicitar la pensión de jubilación. Esto va a suceder sobre todo cuando los trabajadores o bien tienen que cesar temporalmente en su actividad a lo largo de su carrera profesional, o bien tienen que cesar de forma definitiva, pero antes de cumplir la edad que les va a permitir solicitar la pensión de jubilación ordinaria, o en el caso de los autónomos cuando han tenido dificultades para cumplir con su obligación de cotizar, o, en definitiva, cuando sea necesario para un autónomo un abandono progresivo y no radical de la gestión de su negocio antes de poder plantearse la solicitud de su pensión de jubilación. Teniendo esto en cuenta, mi interlocución se va a centrar en esta perspectiva, en este momento, y lo que sí puedo avanzar es que yo lo que detecto es
una cierta renuncia del legislador a poner en igualdad de circunstancias a los trabajadores del régimen general y del régimen especial de trabajadores autónomos en este escenario, porque se mantienen diferencias de trato que son muy evidentes, muy llamativas y que desde luego pueden suponer un obstáculo bastante importante de cara al futuro acceso de la pensión de jubilación de un autónomo. Antes de hacer referencia a todas estas lagunas, problemas, obstáculos que subsisten en el régimen jurídico del RETA, creo que es importante precisar o puntualizar dos cuestiones que creo que deben de ser tenidas en cuenta a la hora de hacer propuestas de modificaciones al RETA al legislador. En primer lugar, yo creo que tenemos que partir del hecho cierto de que existen trabajadores autónomos que podemos considerar particularmente vulnerables o precarios. ¿Por qué? Pues porque su nivel de rendimiento es bajo, porque realizan su actividad de forma discontinua, o bien porque han tenido que cesar definitivamente en su actividad profesional a una edad avanzada, pero todavía lejana a aquella que le permite solicitar su jubilación ordinaria, con las dificultades que esto les va a suponer de cara a poder reintegrarse de alguna manera en el mercado de trabajo. Mi opinión particular es que estos trabajadores autónomos más precarios o más vulnerables son los que tienen que ser particularmente objeto de reforma o los que tienen que ser atendidos a la hora de modificar el RETA para poder garantizarles en el futuro una pensión digna de jubilación. Y la segunda matización que quería hacer es que este análisis de las carencias que hay en el RETA, bajo mi punto de vista, necesariamente lo tenemos que hacer con perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque puede suceder que precisamente sean las trabajadoras por cuenta propia las que se vean más afectadas por estas carencias y las que tengan más dificultades para acceder en el futuro a una pensión de jubilación, si tenemos en cuenta que generalmente las trabajadoras por cuenta propia son las que tienen que interrumpir su carrera profesional para realizar labores relacionadas con el cuidado de familiares, es decir, vinculadas a la conciliación de la vida laboral y familiar. Dicho esto, pues bueno, voy a hacer una exposición breve de los principales problemas, los principales obstáculos que creo que hay que poner de manifiesto en este escenario. Los problemas que afectan a los trabajadores autónomos son muchos, afectan a diversas materias por razones de tiempo y de espacio. Yo no he abordado todos los problemas posibles, me he detenido en aquellos que creo que son más llamativos y más necesarios de tratamiento y de futura modificación por parte del legislador. Estos problemas afectan a materias muy diversas, a las que yo me he referido, particularmente es el régimen de encuadramiento en el sistema de seguridad social que está previsto para los trabajadores autónomos. Hay problemas en la determinación de sus situaciones asimiladas al alta. Hay diversos problemas que están relacionados con el cumplimiento de su obligación de cotizar. Hay problemas que afectan a cómo está configurado el que conocemos como desempleo autónomo, la prestación por cese de actividad. Y, por último, pues hay problemas en la falta de desarrollo de la posibilidad de que los autónomos accedan a través de una jubilación parcial hacia la definitiva jubilación ordinaria como forma de transitar más paulatinamente hacia esa jubilación. Para no alargar mi intervención, pues yo voy a hacer una brevísima referencia a los problemas que persisten en estas materias y alguna posible o alguna propuesta de posible solución, pero como digo, de forma bastante sintética y bastante breve. En primer lugar, en relación a los problemas que se mantienen relacionados con el encuadramiento de los trabajadores autónomos en el sistema de seguridad social, actualmente, pues uno de los problemas que más está sonando, uno de los problemas más llamativos, está vinculado con la pervivencia de la disposición adicional 18 de la Ley General de Seguridad Social, que, como ustedes saben, es la disposición que permite a determinados autónomos elegir su encuadramiento bien en el RETA, bien en las mutualidades de previsión social que están asociadas a determinados colegios profesionales. Esta posibilidad está planteando muchos problemas y fundamentalmente en relación a la gestión de la pensión de jubilación. La gestión de las mutualidades de previsión social pues no está siendo quizás la más adecuada. Se están manifestando problemas
sobre todo en colectivos muy concretos. Ya suena mucho, yo creo que ya es por muchos de los que están aquí presentes conocidos, el problema que se está planteando en relación al colectivo de los abogados, que ante la baja cuantía de las pensiones que están recibiendo por parte de la Mutualidad de Previsión Social, han solicitado al Ministerio, incluso creo que este tema ya está tratándose en el seno del Pacto de Toledo, han solicitado que se les haga una pasarela desde las mutualidades de previsión social hacia el RETA para poder cobrar una pensión de jubilación más digna. Este es un problema de muchísimo calado que no tenemos ahora tiempo para poder desbrozar en toda su dimensión, pero lo que sí es cierto es que parece que una de las medidas que ya se van a adoptar va a ser pues la de eliminar esa posibilidad de encuadramiento alternativo, es decir, que de aquí a pocos años parece que todos los autónomos obligatoriamente se van a tener que afiliar al régimen especial de trabajadores autónomos y esas mutualidades van a quedar quizás como una forma de protección social complementaria que, dados los problemas que todo este sistema está provocando, sobre todo en jubilación, parece que es la solución más adecuada. En relación a la regulación de las situaciones asimiladas al alta que están contempladas para los trabajadores autónomos, evidentemente las situaciones asimiladas al alta las podemos considerar como un puente desde una situación de cese hacia la jubilación anticipada. Por lo tanto, si los trabajadores autónomos tienen reconocidas menos situaciones asimiladas al alta, pues sus posibilidades de acceder a la jubilación anticipada, lógicamente, van a ser menores. En este sentido, yo creo que hay fundamentalmente dos situaciones asimiladas al alta que es necesario replantearse, o por lo menos hay que hacer, por así decirlo, una llamada de atención al legislador. En primer lugar, me refiero a la situación asimilada que en el régimen general se reconoce como la del paro involuntario subsistente al agotamiento de la prestación por desempleo si se mantiene la inscripción como demandante de empleo, puesto que, estando así reconocida en el régimen general, los trabajadores autónomos están en situación asimilada solo los 90 días siguientes al cese de su actividad. Que esta situación asimilada no esté reconocida en el ordenamiento jurídico a los trabajadores autónomos actualmente carece totalmente de sentido por dos razones. Primero, porque quizás inicialmente, como no tenían acceso a la prestación por desempleo y no existía el cese de actividad, pues pudo ser el motivo por el que no se les reconoció esta asimilación al alta, pero es que los autónomos ya tienen su desempleo, el desempleo autónomo, y por lo tanto no tiene sentido ninguno el no llevar la asimilación al ordenamiento jurídico. Pero es que, por otra parte, el Tribunal Supremo, desde hace ya muchos años, viene estableciendo que esta es una diferencia de trato totalmente injustificada, que perjudica económicamente a los autónomos y, de hecho, los tribunales vienen reconociendo en situación asimilada al alta a los autónomos cuando cesan en su actividad y se mantienen como inscritos como demandantes de empleo. Por lo tanto, no hay ningún motivo para que esta asimilación ya aparezca definitivamente en nuestro ordenamiento jurídico. Y la segunda situación asimilada al alta que creo que hay que replantearse, o la falta de asimilación para los autónomos que creo que hay que replantearse, es la que en el régimen general está prevista mientras los trabajadores están en excedencia por cuidado de hijos. Ciertamente los trabajadores autónomos no pueden estar en situación de excedencia, por lo tanto, desde esa perspectiva es lógico que la situación asimilada no les haya sido reconocida, pero esta situación puede cambiar si definitivamente se trae al ámbito del autoempleo algo que desde hace bastante tiempo está siendo demandado por las asociaciones de trabajadores autónomos, cuál es el reconocimiento de las prestaciones familiares contributivas, es decir, que también a los trabajadores por cuenta propia se les llega a reconocer como tiempo cotizado el tiempo o parte del tiempo durante el cual tienen que interrumpir su actividad profesional para dedicarse a labores de cuidado a familiares. Si esto sucede, como así se está demandando, insisto, desde hace bastante tiempo, pues ese tiempo reconocido pues también podría plantearse que fuera tiempo en situación asimilada al alta. Por otra parte, en relación a los obstáculos que subsisten relacionados con el cumplimiento de la obligación de cotizar de los autónomos, yo particularmente creo que hay
dos reformas que son muy necesarias. Probablemente se nos podría ocurrir alguno más, pero insisto que voy a lo que creo que es más importante. Y, como decía, creo que hay dos reformas que creo que son bastante necesarias, porque en el régimen general corresponden a situaciones que allí sí que tienen previsto mecanismos correctores, pero los trabajadores autónomos tienen previsto mecanismos correctores, pero diríamos que de menor intensidad, y tendrían que alcanzar la misma intensidad que está prevista en el régimen general. En primer lugar, y precisamente para cuando los trabajadores autónomos no tienen obligación de cotizar y para que eso no les perjudique en el futuro acceso a su pensión de jubilación, a esto ya se ha referido el profesor Barrio, pues es de todo punto necesario que los autónomos puedan integrar las lagunas de cotización en el cálculo de su pensión de jubilación en los mismos términos que se hace en el régimen general y no como hasta ahora estaba previsto, que básicamente solo integraban los 6 meses inmediatamente posteriores al cese del percibo de la prestación por cese de actividad. Hay muchos argumentos en los que podríamos apoyar que finalice esta desigualdad de trato. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es una desigualdad de trato que no está vinculada con las particularidades propias de la actividad por cuenta propia. En segundo lugar, porque en algún momento ha habido normas que sí que han previsto que las lagunas de cotización se integren de la misma forma que en el régimen general, concretamente la Ley de Presupuestos Generales del año 2021 así lo llegó a prever, pero como pasa tantas veces como los trabajadores autónomos, lo que aparece en una norma como mejora, después desaparece. Esto es bastante frecuente en el ámbito del autoempleo. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que esto está perjudicando particularmente a aquellos autónomos que realizan sus actividades de forma discontinua y que, como también ha puesto ya de manifiesto el profesor Barrio, ya no pueden ser considerados como trabajadores a tiempo parcial y no se pueden ver beneficiados de su posible consideración como trabajadores a tiempo parcial. Y por último, y creo que este argumento es bastante significativo, es bastante importante, porque ya está reconocido por bastantes sentencias judiciales, esta diferencia de trato tiene un significativo impacto de género, puesto que, como decíamos anteriormente, normalmente son las trabajadoras por cuenta propia las que tienen que ir interrumpiendo su carrera profesional para poder dedicarse a tareas relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar y, por lo tanto, la falta de integración de laguna unida a la interrupción de su actividad profesional les puede llevar o a que no puedan solicitar la pensión en un futuro o a que si la solicitan su cuantía vaya a ser bastante menor. En segundo lugar, para cuando los autónomos sí tienen que cumplir con la obligación de cotizar, bajo mi punto de vista yo creo que hay que replantearse la configuración del requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas que, como sabemos, se le exige a los autónomos para poder acceder a las prestaciones, sobre todo si lo ponemos en perspectiva de acceso a la pensión de jubilación, que es una pensión que exige la acreditación de una carencia bastante elevada y, por lo tanto, es la que quizás complica más que se pueda llegar a cumplir este requisito por parte de los autónomos. Yo entiendo, mi opinión es que este requisito está configurado de forma muy rígida, de forma muy plana, que no contempla las distintas particularidades que se pueden plantear en las distintas prestaciones del sistema de seguridad social, que no contempla la situación en la que se pueda encontrar cada autónomo en particular. Decía yo al principio de mi intervención, bueno, pues que hay que velar fundamentalmente por los autónomos que podemos considerar más vulnerables o más precarios, y modificando este requisito, pues quizás eso se podría hacer. Y, por lo tanto, bueno, yo creo que hay que introducir mecanismos correctores en este requisito, como podría ser incrementar el plazo durante el cual los autónomos se pueden poner al día en sus cotizaciones o incluso permitirles tener plazo para cubrir la carencia exigida por la pensión de jubilación, cosa que actualmente no sucede. En la estructura del desempleo autónomo, pues se mantiene una importantísima carencia en la acción protectora de los trabajadores por cuenta propia, que va a afectar particularmente a aquellos trabajadores autónomos que tengan que cesar de forma definitiva y a una edad avanzada en su actividad profesional, pero
sin haber cumplido todavía la edad que les permita solicitar la pensión de jubilación ordinaria. Me estoy refiriendo, y ya se ha referido también a esto el profesor Barrios, pero es una materia en la que es necesario insistir, en la falta de acceso que tienen los trabajadores autónomos al subsidio por desempleo asistencial para mayores de 52 años, lo que se conoce como el subsidio por prejubilación. Hay que tener en cuenta que este subsidio es el que hace el puente desde un cese en la actividad a edad avanzada, que como se ha algo en lo que se ha insistido en distintas ponencias a lo largo del día de hoy. Cuando un trabajador tiene edad avanzada me refiero de 52 años en adelante, la inserción en el mercado de trabajo va a ser bastante complicada, y en esto estamos insistiendo todos mucho a lo largo del día de hoy. Pues si encima ese puente desaparece, ese puente que permite tener un mínimo de ingresos desde que se cesa en la actividad hasta que se puede solicitar la pensión de jubilación, pues la situación en la que se queda un trabajador es bastante complicada. Por lo tanto, creo que hay muchos argumentos para solicitar que los trabajadores autónomos en algún momento lleguen a poder integrarse y cobrar el subsidio de prejubilación. No es una laguna que esté justificada por las particularidades propias de la naturaleza, de la esencia de lo que es el trabajo por cuenta propia. Incluso la ley reguladora de la prestación por cese de actividad en algún momento llegó a contemplar que se regulase un nivel no contributivo en esa prestación, algo que apareció en la norma y, como tantas veces sucede con los trabajadores autónomos, posteriormente desapareció, pero bueno, eso a lo mejor hubiera abierto un poquito el camino hacia este subsidio asistencial. Hay que puntualizar que no hay dificultades técnicas para ello, es decir, que los trabajadores autónomos perfectamente podrían cumplir con los requisitos que actualmente exige ese subsidio para que un trabajador lo pueda llegar a percibir. Y por último, hay que tener en cuenta que estadísticamente se produce una bajada de trabajadores autónomos a partir del cumplimiento de los 55 años. Por lo tanto, en datos parece que verdaderamente puede haber ahí un cierto colectivo, un grupo de trabajadores que vienen del RETA, que tienen edad avanzada, que están fuera del mercado de trabajo y que carecen de ese puente que les va a permitir percibir por lo menos una renta mínima de subsistencia hasta que puedan cobrar la pensión de jubilación. Evidentemente, el principal problema que plantea el completar la acción protectora de los autónomos con este subsidio, pues parece que está en su financiación. Los autónomos cotizan menos a la prestación por cese de actividad, los autónomos tienen que acreditar menos tiempo cotizado al cese de actividad que los trabajadores asalariados al desempleo para poder cobrar la prestación, pero bajo mi punto de vista este no puede ser un argumento para que no se llegue a completar la acción protectora con este subsidio, puesto que bueno, el subsidio ha sido muy recientemente reformado, está mejorado, es decir, se plantea como un subsidio que va a mejor y, sin embargo, esas mejoras no están llegando al ámbito del autoempleo. Si en su caso fuera necesario incrementar la financiación, las aportaciones estatales para la financiación de los subsidios por desempleo, pues sería algo que entiendo que habría que plantear. Y por último, en relación a la falta o a la necesidad de que los autónomos puedan llegar a la pensión de jubilación de una forma más progresiva, a través del percibo de la jubilación parcial, bajo mi punto de vista lo que hay que hacer pues realmente desarrollar esa posibilidad que sigue estando prevista en la Ley General de Seguridad Social, en el artículo 215, no ha desaparecido, pero evidentemente ya hay que desarrollar esa posibilidad desvinculándola de la existencia de la figura del autónomo a tiempo parcial, porque como ya ha comentado el profesor Barrio, el legislador parece que ha rechazado o ha renunciado a regular la figura del autónomo a tiempo parcial. Bajo mi punto de vista, ese desarrollo habría que hacerlo fundamentalmente cumpliendo o para cumplir con dos objetivos. En primer lugar, para facilitar la transmisión
de los negocios a los autónomos. En esto ha insistido mucho en su ponencia el profesor Barrio. A lo mejor la jubilación parcial pues puede ser una vía para que los autónomos puedan transitar más progresivamente hacia la jubilación ordinaria o definitiva, y sobre todo yo creo que esta es una medida necesaria, esa medida de tránsito sobre todo es necesaria para los trabajadores autónomos que no tienen trabajadores contratados, y este es un perfil bastante frecuente en nuestro mercado de trabajo. Y en segundo lugar, pues otro objetivo que se podría cumplir con el reconocimiento de esta jubilación parcial pues sería permitir la conciliación a los autónomos que tienen que dedicarse al cuidado de familiares dependientes llegados a una determinada edad de su vida, de su trayectoria profesional. Nada de lo que estoy planteando es nuevo en relación a la jubilación parcial, porque ya ha habido documentos que han hecho planteamientos en este sentido y, por ejemplo, el informe que presentaron los expertos de cara a la futura regulación de la prestación por cese de actividad, pues precisamente incluía una medida muy parecida a esta que yo estoy planteando, vinculada precisamente a facilitar la transmisión de los negocios de los trabajadores por cuenta propia. Y estos expertos, bueno, pues lo que plantearon fue que los autónomos cobraran un porcentaje fijo de pensión de jubilación, que cifraban en el 50%, y que simultáneamente, pues igual que sucede en el régimen general, contratasen a un trabajador con un contrato de relevo. En definitiva, y para finalizar mi intervención y cumplir con el tiempo que me habían indicado que tenía que durar esta interlocución, conectando con lo que ya indicó el profesor Barrio, yo entiendo que la necesaria mejora de la situación de los trabajadores autónomos frente a su jubilación, desde luego demanda una reforma del RETA que les permita transitar a lo largo de su carrera profesional hacia una pensión digna, pero construyendo los mismos puentes que están previstos en el régimen general, porque entiendo que, como decía al principio de mi intervención, esta es la perspectiva que creo está más olvidada por el legislador. Muchas gracias. Podemos abrir, creo que, muchísimos debates. Desde luego, a mí personalmente el que me ha tocado el de la deuda de los autónomos y el acceso a la jubilación, porque es verdad que se agotaría una fuente de ingresos importante de la tesorería si hubiera un cambio en este sentido, pero bueno, es un debate que se podría abrir, y luego las posibilidades de control y fiscalización por parte de Inspección de Trabajo de determinadas situaciones que dificultarían también mucho ese trabajo. Pero bueno, supongo que hay muchas preguntas y hay debate porque el tema es muy interesante. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar la enhorabuena tanto al profesor Barrios como a la profesora Cervilla. Ha sido muy sugerente. Desde mi punto de vista sí que ha suscitado muchos pensamientos en relación con los trabajadores autónomos, y verdaderamente, y lo digo con total sinceridad, no entiendo cómo no hay comunicaciones a este tema, porque a mí, desde luego, me parece muy interesante y sugerente. En esa materia, en cuanto a lo sugerente, y me va a permitir mi querido director de trabajo de fin de máster, el profesor Barrios, que confronte, pero con la intención de complementar un único pensamiento de los muchos que me han venido a la cabeza durante las intervenciones, y es una cuestión que ha planteado el profesor Barrios respecto de determinada homogeneización entre los sistemas, que no necesariamente se tienen que corresponder las prestaciones en identidad plena, pero sí una mayor homogeneidad entre ellas. Pues bien, en ese sentido, y ahí viene el contraste, yo pienso que el sistema se basa en la solidaridad. Hay un principio de unidad que no distinguimos por regímenes, ese principio de unidad rige para todos los regímenes. La solidaridad en el régimen general es absoluta, tal y como está
marcado en las normas de nuestro sistema. Sin embargo, en la medida en que los trabajadores autónomos tienen la capacidad de tomar decisiones personales, esa solidaridad se ve fuertemente invadida. Y de ahí que tengamos que hacer una reflexión complementariamente a la intervención del profesor Barrios, y por poner un ejemplo de a lo que me refiero, antes del nuevo sistema de cotización, el 40% de los trabajadores autónomos decía ganar fiscalmente, a efectos fiscales, menos del importe mínimo del salario, del importe del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Cuando se estableció la posibilidad de hacer los rendimientos, el sistema de cotización por rendimientos e ingresos reales, al ver esas cantidades, pues se asustaron quienes los tuvieron que gestionar y decidieron poner 4 bases de cotización por debajo de ese salario mínimo interprofesional, 40%. Cuando se han tenido que adscribir a esas 4 bases por debajo para no destruir la actividad profesional, estamos hablando del 13%. Por tanto, como hay decisiones personales que invaden el espacio de seguridad social de los trabajadores autónomos, a veces las singularidades nos hacen, lo digo como complemento porque de la inmensa mayoría del contenido estoy de acuerdo, pero como complemento a esa ponencia. No, es una reflexión, no es una pregunta, pero verdaderamente en ese sentido ahí tenemos muchas dificultades porque, lo he olvidado decir, hay muchos tipos de autónomos y en ese sentido es cuando verdaderamente, a mi modo de ver, nacen las complejidades, pero ese elemento de voluntariedad, ese carácter volitivo en algunas decisiones es lo que a mí a veces me hace confrontar con esas situaciones, y simplemente quería comentarlo y de nuevo agradecer las 2 intervenciones que me han parecido muy interesantes. Muchísimas gracias. ¿Intervengo o espero? Sí, es que como ya me estoy haciendo mayor, se me olvidan las cosas. Entonces, bueno, pues nada, pues muchas gracias, Franca, por la intervención, que se deriva del cariño, evidentemente, que mutuamente nos profesamos, ¿no? Bueno, a ver, yo a los alumnos siempre les digo que quiero que aprueben o suspendan por los conocimientos, no por el tipo de examen, ¿no? O sea, la forma no me preocupa tanto, las reglas son muy claras, pero que sepan, aprueben o suspendan, saquen matrícula por el contenido. Pues aquí pasaría un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, con la cotización por ingresos reales estamos logrando esa prevención en lo que es el cálculo de la cuantía. O sea, si usted voluntariamente quiere elegir una cotización menor, pues oiga, pues adelante. Si lo equiparamos más a los ingresos reales, pues es más justo. Os ha dicho María José, cuidado que hay autónomos pobres, autónomos que no tienen la posibilidad de elegir trabajo por cuenta ajena. No vamos a decir que son falsos autónomos algunos. De momento nos creemos que son autónomos, ¿no? Entonces, bueno, esas quiebras del equilibrio entre solidaridad y lo que es el cálculo económico de la pensión final, pues lo podemos reconducir por ahí. Es como el examen. A mí no me importa que eso lo reconduzcamos por ahí. A mí me importa, dice María José, que una mujer con 56 años que tiene que hacer carrera intermitente, profesionalmente hablando, en el régimen de autónomos, porque tiene a sus padres ya con Alzheimer o con lo que sea, cotice lo que le tenga que cotizar, lo que sea, pero que le penalice el sistema porque no hay una prevención de una cotización ficticia que sí la tenemos para el trabajo por cuenta ajena. Eso me preocupa, porque eso es arreglable. O sea, que un autónomo tenga más o menos ingresos netos, que facture más o menos, pues eso ya es autónomo, son las características propias del esto, pues eso ya afectará la cuantía. Pero luego las otras reglas que hay por ahí, pues si rascamos, ¿verdad, María José? O sea, realmente estamos hablando, yo le decía a María José, métete conmigo, y entonces estamos hablando mucho, que hemos hablado mucho, y dice, no, pero tenemos que meternos con el sistema, porque es verdad que hay situaciones de desajuste, no vamos a decir de injusticia, pero de desajuste. Entonces,
podemos compatibilizar una exigencia mayor, por ejemplo, inspección de trabajo, pues de lucha a fraude. No queremos situaciones de ingeniería jurídica para que haya una pensión mayor en supuestos fraudulentos. Podemos arbitrar sistemas pues, para que los ingresos reales netos de la actividad autónoma tengan luego un reflejo en la cuantía. Pero yo lo que no quiero es que una trabajadora o un trabajador por cuenta ajena tenga una pensión media de 1.500 y la pensión media de un trabajador por cuenta propia o de una trabajadora por cuenta propia sea 800 o 600. Si la causa de esa diferencia es la arquitectura del sistema, no la efectiva inclusión. A partir de ahí, claro que eso partimos de la misma base. Una de las razones que ha llevado a que los autónomos siempre ya han sido un poquito como la zona oscura es que como que hay una presunción de fraude continuo. Bueno, hoy en día tenemos muchas herramientas de lucha contra el fraude, lo vemos todos los días. Bueno, pues combinemos sistemas más o menos solidarios con el conjunto del sistema, de lo que es el conjunto de ciudadanos, trabajadores o no trabajadores, y arreglemos los desajustes. Los desajustes, los 90 días de situación asimilada al alta que tienen los autónomos, eso tendría sentido en 1970, porque durante esos 90 días mantenías el derecho a la asistencia sanitaria. Ya está, esa es la explicación. Oye, que ya eso no funciona así, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esos son desajustes que sí que luego pueden afectar positiva o sobre todo negativamente al cálculo de las prestaciones, que luego pues hacemos combinación de elementos y de técnicas, pues eso es lo que os proponemos. Muchas gracias. No, a Cristóbal no le des, a Cristóbal no. Me han dado el micrófono, ¿puedo hablar? Sí, sí. Ay, perdona, pensaba que le ibas a dar a José Luis. Bueno, me he tenido que salir y no os he visto a los dos, así que pido mis disculpas, pero a Guillermo sí que le he visto su intervención entera. No acabo de compartir contigo esa imagen de autónomo y autónoma como monje y monja de clausura y por tanto dedicado al rezo, a la inspiración y a la nobleza. Yo hace muchos años apliqué una fórmula que es muy gráfica con lo que quiero decir, que era la acusación de la búsqueda de la compra de pensiones públicas a precios, de pensiones privadas a precios públicos. Pero bueno, dicho eso, que es filosofía, te quería proponer, yo lo he hecho muchas veces, pero como del Congreso va a salir una propuesta que llegará al Ministerio, a ver si así hay más suerte. Como bien sabes, en la jubilación involuntaria, la lista acaba con las trabajadoras que ven extinto su contrato por violencia de género. ¿Qué te parece si en el Congreso proponemos que ahí estén también las trabajadoras autónomas? Porque no están. Y eso debe ser un tema de técnica jurídica que es muy fácil de arreglar. Es régimen general, ahí están los trabajadores por cuenta ajena y no los autónomos, pero en el régimen de autónomos, vamos, en el título correspondiente de la ley, hay un precepto que dice artículos que se aplican al sistema, a los autónomos, a todos, basta con ponerlo ahí. Porque ¿por qué las trabajadoras autónomas que son víctimas de violencia de género no pueden tener la jubilación involuntaria anticipada? ¿Cuál es la razón? Te lo digo porque a lo mejor... Pues querido José Luis, maestro de todos en Seguridad Social, esto es una anécdota. En una nota a pie de página del manual con Alonso Lea ponía: sería bueno que alguien hiciese una tesis sobre situaciones asimiladas al alta. Y entonces yo leí esa nota y mi tesis doctoral pues es gracias a muchos esfuerzos, pero también a esa nota. Bueno, esa propuesta ya la ha hecho Begoña García Gil, que es nuestra jefa, nuestra directora de departamento en la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene un artículo sobre la violencia de género en el ámbito del trabajo autónomo y entre otras muchas cosas que curiosamente si nos pusiéramos a comparar
Claro que no pueden tener suspensión del contrato de trabajo, claro, pero hay muchas medidas de apoyo a la víctima de violencia de género con independencia del tipo de trabajo que hace. O sea que, por supuestísimo, que ese desajuste es necesario por injusto, en lo que es la equiparación. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? ¿Ya? Sí. Bueno, no te asustes, no va a ser para tanto. Bueno, lógicamente, primero, nada, la felicitación, porque, bueno, es muy interesante. Yo también lamento que no haya comunicaciones. Yo voy a hacer una pregunta muy directa, enlazando con lo que José Luis ha dicho, pero sobre otro tema en el que sí había insistido, pero no me voy a privar de también compartir una imagen demasiado blanca, ¿no?, que habéis dado los dos del trabajo autónomo. Porque me parece que efectivamente hay alguna diferencia entre el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena, o no la hay. Porque habéis introducido un elemento, mañana será la conferencia de clausura, que es la vulnerabilidad. Claro, esto es otro concepto. Porque efectivamente los datos que ha dicho Franca, es decir, si nos creemos la fiscalidad de cómo está organizado esto, porque aquí hay un problema, el modelo es contributivo. El modelo es contributivo y buena parte de los problemas vienen porque efectivamente tiene que tener una financiación adecuada. Si no somos capaces de tener efectivamente esos ingresos reales, ni las decisiones, porque como sabemos todavía no hay ingresos reales. Las reformas aquí se hacen para el año 26, 29, 41, 50 y algunas hasta el año 65. Como si no supiéramos que una legislación se cambia de la noche a la mañana con un decreto ley, ¿no?, hasta la estructura de negociación colectiva. Entonces, claro, esa es un poco, no sé, me parece ciencia jurídica ficción. Entonces esta sería la única crítica al debate, que creo no eran tan ingenuos los que nos han antecedido en los estudios, ¿no? Aquí parece que el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena es lo mismo. Otra cosa es que estamos identificando, y esto sí que nos atañe directamente a estos otros elementos de vulnerabilidad. Y esta va a ser mi pregunta, ¿no? Porque aquí dice, ¿por qué no proponemos? Digo yo, pero eso no es discriminatorio directamente, José Luis. Es decir, ¿por qué tenemos que proponer una reforma de ley ferenda de algo que es una vulneración de un derecho fundamental? Y yo ahora voy. La integración de lagunas, ¿no?, que este es un tema que me lleva preocupando un tiempo. Por cierto, estamos en Extremadura y yo soy andaluz. El artículo 257 de la Ley General de Seguridad Social para los trabajadores por cuenta ajena del campo también se les excluye. Bueno, esto es un poco reivindicación también de mayores, ¿no? No es la única exclusión y no he oído nada. Es decir, en el régimen general, sistemas especiales, hay preceptos legales que lo excluyen. Por tanto, no hay una diferencia tan grande. A dónde voy, qué es lo que estoy planteando, y me gustaría saber vuestra opinión, puesto que soy, bueno, pues que habéis estudiado este tema y muy bien. Enlazando con la construcción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es toda una mina, este oráculo, y ahora ya están los trabajadores vulnerables, que son aquellos que están en situación comparable. Ya no los falsos autónomos, ya eso está de moda. Ahora es aquellos trabajadores autónomos en situación de vulnerabilidad comparable a la de los trabajadores por cuenta ajena. Sentencia 12 de enero del 2023. Y digo yo, todos aquellos trabajadores autónomos, que lo hay, como habéis dicho, en situación vulnerable en el que se le aplique. Entiendo que en el 2026, ¿no?, porque no tienen integración de lagunas hasta que en el 2026 se aplique la reforma actual de aquello de los 6 meses, que además enlaza, como bien se ha dicho, con el tema de las prestaciones de cese de actividad. ¿Sería aplicable, esta es la pregunta, a los dos, ¿sería aplicable esa construcción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, esa disposición, que es muy rácana, sin ninguna duda, cuando entre en vigor sería discriminatoria, porque efectivamente los trabajadores autónomos sí que están dentro del ámbito de la seguridad social en el ámbito comunitario? Mi respuesta es que sí, pero me gustaría saber si voy por buen camino o no tengo que cambiar de opinión. Muchas gracias. Profesores. María José, tú, yo, por darte un poco de... Yo la verdad que se me ha ido un poco el sonido. La última parte te la he oído regular. Bueno, en realidad quería darle la palabra porque como has hablado en andaluz, pues ella te ha entendido mejor.
No, pero es verdad que la última parte se me ha ido un poco el sonido. Intento Cristóbal. repetirlo vocalizando. Sí, yo trato de hablar de la discriminación Sí. en razón al tiempo de Sí, trabajo, sí. pero no en razón a la manera de hablar del andaluz. No esperaba esa cuestión. Yo no soy el sujeto discriminado, ¿no? Pero trataré de vocalizar para los compañeros. Mi pregunta es muy evidente y muy directa. ¿Creéis que aplicando la construcción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entiende que aquellos trabajadores en situación vulnerable asimilada o que tienen una situación asimilada en vulnerabilidad a los trabajadores por cuenta ajena, se podría aplicar a la reforma que actualmente se ha hecho para la integración de lagunas, que solo admite que se haga para los 6 meses siguientes al disfrute de la prestación por cese de actividad? ¿Sería discriminatorio en sí por el tipo de actividad? ¿Sí o no? Bueno, yo me mojo mientras Yo- María José piensa. ¿Te mojas tú Sí, primero? sí, ¿no? Empieza tú, empieza tú. Yo coincido. Ahí es un poco la estrategia procesal que queramos seguir. Si vamos a esperar a un cambio legislativo y a su plena vigencia, oye, o si no, si nos animamos con las 3 vías internacionales que tenemos en estos momentos abiertas, en la medida que podamos ir o bien a la aplicación del juicio de convencionalidad, de los convenios de la OIT o de la Carta Social Europea, del Convenio Europeo de Derechos Humanos o de la propia Directiva de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el ámbito de la seguridad social, si creemos que hay vía, pues yo me animaría, Cristóbal. Vamos, de hecho, cuenta conmigo para eso si es posible. Otra opción es, que quizás sea un poco la más razonable, que ya lo han propuesto esta mañana, ¿no? Hacer una estrategia organizada de qué tipo de régimen jubilatorio queremos o incluso qué régimen prestacional de seguridad social queremos, pero sobre todo en el ámbito de la jubilación pues hay que ordenar las cuestiones en materia de compatibilidad e incompatibilidad, hay que ordenar las cuestiones en materia de desajustes entre el régimen autónomo y el régimen general, etcétera. O sea, yo creo que las 2 vías son abiertas, una más lenta y otra más propositiva, pero vamos, yo me animo, Cristóbal, si quieres vamos de la mano. Bueno, pues eso, por eso te digo, si yo ahora como magistrado entiendo que por aplicación del juicio de convencionalidad las normas supranacionales me determinarían una solución discriminatoria, pues igual hasta podría resolver un pleito concreto en la materia. Sí, por eso quiero decir, pero que tenemos como distintos frentes, ¿vale? Entonces, en función de la norma internacional que quieras, bueno, pues vamos a cuestión prejudicial, lo que pasa es que no la podemos Bueno, pues yo comparto contigo, o por ejemplo con la intervención de José Luis, por irnos a un caso concreto, que una víctima de violencia de género tenga una distinta protección en función del tipo de actividad que desarrolla. Eso, no sé, me parece que no hay que discutir tampoco mucho. Y así podríamos hacer otro tipo de comparaciones, ¿no? María José, ¿qué te parece a ti? Vamos, yo, como decía en mi intervención, lo que creo que es necesario es atender un poco, también lo comentaba el profesor Barrios cuando hizo su ponencia, tendemos un poco a igualar a la figura del trabajador autónomo, nos creemos que todos son iguales, tenemos esa idea un poco que ya está obsoleta, pero realmente dentro del colectivo de trabajadores por cuenta propia todos no son iguales y hay algunos que realmente están en situación de precariedad o vulnerabilidad por muchas razones. A lo mejor no podemos equiparar ese concepto entre trabajadores autónomos y asalariados, porque los autónomos se va a dar por otras circunstancias, porque sus ingresos son bajos, porque tienen negocios pequeños, porque realizan actividades de carácter discontinuo, que a esto se le presta bastante poca atención, pero hay autónomos que están en esa situación de parcialidad vertical, que ya no pueden ser considerados trabajadores a tiempo parcial, porque hay autónomos que tienen que cesan definitivamente y luego no se pueden volver a reenganchar al mercado de trabajo. Es decir, yo apuntaba a la vulnerabilidad en ese sentido, es decir, que creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
y que a esos autónomos a lo mejor hay que darles soluciones para que lleguen a tener pensiones dignas, que a lo mejor el concepto de vulnerabilidad no va a ser igual o no nos lo podemos plantear igual que en el ámbito del empleo asalariado, pero yo creo que eso es necesario y a lo mejor introducir alguna modificación en el régimen jurídico del RETA en ese sentido, que todo no sea lineal como está siendo hasta ahora. No sé si va por ahí un poco lo que tú nos comentabas. Muy bien. No sé si daría tiempo a alguna otra intervención o... Hola, buenas tardes. Enhorabuena por las ponencias, muy interesantes. Y yo os quería preguntar, claro, la vulnerabilidad dentro del sistema contributivo, a mí me parece como un criterio que en el no contributivo sí, es decir, una persona tiene una necesidad especial o que sea, pues ahí está su ingreso mínimo vital, la cobertura del estado de necesidad, pero en lo contributivo, meter la vulnerabilidad, a mí me parece muy complicado. Yo eso por un lado. Y por otro lado, el tema del control, que le ha comentado la moderadora, el tema cómo controlamos, ¿no? Ellos deciden si ahora cotizan, si no cotizan. O sea, es una laguna de cotización de un trabajador por cuenta ajena, presumimos que es involuntaria, esa persona no ha podido cotizar ese tiempo, no ha estado contratada. Entonces, eso produce muchos problemas. En el ámbito, o sea, yo y la pregunta del profesor, yo no he entendido qué causa de discriminación estamos hablando. O sea, ¿cuál es la causa de discriminación que hablamos? Por ejemplo, en el ámbito de los migrantes sí que ha pasado. La no cobertura de laguna supuso una discriminación por razón de nacionalidad. El caso Salgado Alonso, ahí lo que hicieron fue modificar el sistema de cálculo de la base reguladora, lo adaptaron al tiempo de cotización que tenía, porque había una discriminación por razón de nacionalidad y se subsanó así, fue una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ahí vieron que la falta de cobertura de lagunas y más en ese tipo de cálculo de una jubilación de un autónomo que había estado en Portugal, era migrante, por razón de nacionalidad se subsanó cambiando la base reguladora de cálculo, porque hay una discriminación por la migración que le perjudicaba, ¿no? En este caso yo no sé qué causa de discriminación sería. Eso es ahí es donde me pierdo. Muchas gracias. Profesores. Bueno, a ver, lo de la vulnerabilidad, ya hemos comentado que no todos los autónomos son parecidos. Y bueno, quiero decir que ya queda claro que la perspectiva que tenemos del trabajo autónomo pues es también exigente, ¿eh? No digo que tengamos que darles a todos el mismo tratamiento a los trabajadores por cuenta ajena, pero no veo ningún problema en que en la prestación por cese de actividad se hayan arbitrado unos mecanismos específicos para controlar cuando un cese de actividad no es fraudulento. Para eso tenemos los mecanismos de fiscalización correcto. Eso lo podemos aplicar a muchas medidas. Si el prisma que determina la adopción de unas otras decisiones es la mayor posibilidad de fraude al sistema por parte de los trabajadores autónomos, pues yo creo que vamos desenfocados. Pongamos soluciones, establezcamos alternativas y, en su caso, fiscalicemos. No con las mismas medidas igual que tenemos con el trabajo por cuenta ajena, tenemos otras muchas medidas para fiscalizar. ¿Vale? ¿Que se queda acreditado el fraude? Pues si se queda acreditado el fraude, pues lo mismo que en un trabajo por cuenta ajena que es ficticio. Si yo contrato a una persona trabajadora para ayudarle a que tenga carrera de seguro, eso se puede fiscalizar. Otra cosa es que sea más o menos fácil. Si, por ejemplo, yo llego a un acuerdo con un trabajador para facilitarle el acceso al desempleo en vez de una extinción por baja voluntaria, ya sé que es difícil, pero eso se puede fiscalizar. ¿Por qué no podemos introducir medidas de fiscalización en el ámbito del trabajo autónomo? Por lo menos no rechazarlas todas. Alguna posibilidad tendremos de fiscalizar. No, es que todos los autónomos, joder, los habéis puesto muy bien y todos son fraudulentos. Pues yo no sé de qué autónomos estáis hablando. No sé. Estamos en el ámbito de la academia, ¿no? Yo veo autónomos que están ahí día y noche trabajando, tratando de salir adelante con mucha dificultad. Y es verdad que, por ejemplo, lo comentaba Ángel esta mañana, la jubilación activa al 100% pues ha generado muchas situaciones picarescas para intentar conseguir el 100%, pero ya las hemos corregido. Oiga, no, comunidad de bienes no, sociedad irregular no, sociedad civil no, esto es el empleo clásico. Empleado del hogar tampoco. Quiero decir que
¿Que sea difícil? Sí. ¿Que las técnicas pueden ser diferentes? También. Joder, pero en estos años, 34 congresos, es que hemos visto muchas cosas difíciles de hacer. No vamos a hablar ahora de la indemnización complementaria por despido, que eso sí que es difícil, caso por caso. Pues tenemos muchas herramientas y un poco, no sé si es la propuesta común de los dos, pero por lo menos la mía, es que tenemos mucho que investigar, aprender en el ámbito del trabajo autónomo, tenemos mucho que compartir y tenemos mucho por mejorar. Esa es un poco la idea. Con un sistema diferente, con un sistema paralelo, con medidas distintas, con medidas progresivas, con medidas, no sé, lo que queráis. Pero, bueno, yo creo que una de las conclusiones importantes de la intervención de hoy es que en el ámbito del trabajo autónomo, pues debiéramos dedicarle más atención hacia el camino que corresponda. Pero, y aquí yo creo que hemos coincidido un poco los dos, es que hay medidas... Venga, no sé, discriminatorias, bueno, pues podríamos decir que sí, pero distintas, muy desajustadas respecto simplemente el tipo de actividad que se hace. Bueno, que hay una presunción de fraude mayor. Silvia, que está todo el día en la tesorería, pues nos puede decir, pues, no sabes la de problemas que tenemos con los autónomos, pero igual nos puede decir, no, todos los problemas los tengo con los becarios, que ahí sí que hay fraude, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, aprendamos, compartamos y juntos mejoremos. Esa es la propuesta. ¿Puedo hacer una precisión? Por supuesto. Lo digo por la intervención, muy interesante. La última, vamos a ver. Puesto que preguntas por la causa de discriminación. Yo recuerdo, y como Guillermo insiste en el fraude, yo es que creo que yo he puesto encima de la mesa una categoría jurídica nueva. Esa categoría jurídica nueva está infieri por el Tribunal de Justicia, la última sentencia, la de 12 de enero del año 23. En este caso es verdad que el asunto, pero hay uno previo en virtud del cual se ha aplicado la protección por despido para un trabajador autónomo sin pretensión ni falsedad ni fraude. El problema es que su situación en el mercado de trabajo es comparable a la del trabajador por cuenta ajena. Esa es una construcción que en el ámbito de lo que aquí se está diciendo, es decir, hay trabajadores, trabajadoras por cuenta propia que por su salida, por la segunda oportunidad, porque abren continuamente negocios, lo cierran, tienen por tanto carreras irregulares. En ese caso, por tanto, podrían acreditar una situación de vulnerabilidad en el sentido de finalidad, no la vulnerabilidad socioeconómica del nivel asistencial. No estoy hablando para nada de eso. Estoy hablando de esta nueva categoría, que insisto, esta sí que da también para una tesis doctoral y para que el Tribunal de Justicia vaya precisando, aplicado en 3 sentencias, en materias muy distintas, desde la cuestión de la no discriminación por razón de transexual, bueno, en este caso era de orientación sexual, pero a una trabajadora autónoma, protección en el caso frente a medidas del país que le prohibían beneficiarse de determinadas prestaciones sociales. Es decir, es un ámbito muy amplio. Eso es un concepto de vulnerabilidad, que es que trabajadores, independientemente de su tipo de relación, están en una situación que evidenciaría la funcionalidad de la integración de lagunas. Sí que las hay. Sí que hay trabajadores justamente autónomos que evidencian esa carrera por distintas razones. En ese caso, entiendo yo, la finalidad de la institución de la integración de lagunas es análoga, es la misma y cubriría la misma situación. Por tanto, se podría aplicar. ¿Cuál es la causa aquí de discriminación? El que se hace una aplicación de una institución de seguridad social como la integración de lagunas, justamente para cubrir esos periodos en situaciones de vulnerabilidad por irregularidad de las carreras. Yo por eso he preguntado, me importaba mucho más
el tema sustantivo que el procesal, aunque, en fin, el profesor Guillermo él lo conducía por lo procesal porque es la mejor vía de salida, es un buen jurista, entonces busca la salida antes de meterse en el barro. Yo quería meterlo en el barro, porque en el barro jurídico, yo he defendido ya que eso es así, pero creo que este es un debate que hay que abrir. La categoría de esa vulnerabilidad es un tertium genus, no es el falso autónomo, no es tampoco la situación del trabajador autónomo en sentido estricto, es una categoría distinta que ya tiene aplicación y me parece que en materia de integración de lagunas es perfectamente aplicable, pero no estoy seguro, me gustaría por eso sondear. Ahora sí que veo espacio, ¿no? Sí que veo espacio a aplicar en el ámbito de la seguridad social, porque en la construcción del Tribunal de Justicia la característica es que se dé efectivamente esa vulnerabilidad, que la directiva o norma comunitaria no lo excluya expresamente. Obviamente, como sabemos, existe este mismo tratamiento en el ámbito del derecho comunitario. Por tanto, voy al derecho comunitario. Ahora no quiero juicio de convencionalidad. Por cierto, no es tan complicada la indemnización complementaria. Lo que pasa es que las resistencias de la cultura jurídica, pues hay que... Bueno, gracias, Cristóbal. En el fondo, en el debate ahí es el del concepto de trabajador, trabajadora desde el prisma de la Unión Europea, ¿no? Probablemente para la Unión Europea nuestro trade sea un trabajador protegible por el derecho social de la Unión Europea, ¿no? Esas figuras que generamos y que creamos en los países para cizajear a la legislación básica, pues es verdad que el TJUE, con esa delimitación del concepto de trabajador protegido, pues está muy bien. Ahí Yolanda Sánchez Urán, que no sé si está por ahí, tiene un artículo muy chulo sobre el concepto de trabajador a la luz de la normativa europea y de la doctrina del TJUE, ¿no? Que también es una cuestión muy bonita, porque si ese concepto, como parece, es asimilable, pues ahí podríamos meter a muchos más colectivos, no solamente a los trades, a los colaboradores familiares, sino a otra mucha gente, ¿no? Bueno, pues ya ves, los congresos, Silvia, dan para muchísimo, ¿no? No, el debate es muy interesante y sobre todo todos los temas que salen a raíz de este y los distintos aspectos que se pueden tratar. Yo creo que por la hora que es damos por finalizada. Muchísimas gracias por las intervenciones, desde luego han sido magistrales y han dado lugar al debate, que supongo que es lo que se pretende, ser un foro de conocimiento y de debate. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.